Chicos de quinto de secundaria, un tema más del curso de trigonometría. En esta oportunidad, para esta semana, el ángulo en posición normal. ¿Qué viene a ser el ángulo en posición normal? Tenemos que trasladarnos al plano cartesiano. El plano cartesiano ustedes ya lo están desarrollando en el curso de geometría. El plano cartesiano tiene dos ejes perpendiculares. Acá tenemos el eje X. El eje X es llamado el eje de las abscisas. Y acá tenemos el eje vertical, es el eje Y, que viene a ser el eje de las ordenadas. Entonces, en el plano cartesiano nosotros ubicamos puntos. Cada punto es un par ordenado y de acuerdo a eso vamos a tener que ubicar al ángulo en posición normal. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Un ángulo en posición normal es aquel ángulo que parte del eje X positivo. Este es el eje X. A la parte derecha o a la derecha será la parte positiva y hacia la izquierda es la parte negativa. Entonces el ángulo en posición normal parte siempre del eje positivo, del eje X positivo. Y se puede ir en sentido antihorario como también se puede ir en sentido horario. En esta oportunidad yo voy a marcar el ángulo aquí. Se va en sentido antihorario. Parte, miren, del eje X positivo. No puede ir de otro lado. Ese es el concepto del ángulo en posición normal. Y debe llegar hacia un rayo, que en este caso le vamos a llamar el rayo O, y por aquí vamos a ubicar un punto P. Entonces, aquí se ha formado el ángulo alfa. Este ángulo es el ángulo en posición normal. Entonces, ¿qué viene a ser? El ángulo en posición normal parte desde el eje X positivo, del eje de las abscisas, y llega en esta oportunidad hasta el radio vector que es OP. Bien, entonces este punto va a tener coordenadas que le podemos llamar A, B o le podemos llamar X, Y. Yo en esta oportunidad le voy a llamar A, B, donde vamos a determinar que A representa las abscisas. El A representa la abscisa y el valor de B representa la ordenada. Ahí tenemos entonces la primera componente de este par ordenado es las abscisas y la segunda componente viene a ser las ordenadas. Y acá tenemos el radio vector que le llamamos R. R es el radio vector o le llamamos OP. Es R, es el radio vector. Entonces, tenemos los elementos para el ángulo en posición normal. Primero que tiene que ir ya sea en sentido antihorario, en sentido horario. Debe partir del eje X positivo y llegar hasta el radio vector. La primera componente, abscisas, la segunda componente, ordenada. El R, el segmento o el rayo OP, es el radio vector. Pero la medida del radio vector nosotros lo podemos calcular. El radio vector es la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Esa es la forma como vamos a calcular el radio vector. Y luego el alfa es el ángulo en posición normal. Entonces vamos a escribir aquí que alfa es mi ángulo en posición normal. Ahí tenemos, ángulo en posición normal. Miren, acá tenemos para otro ejemplo, yo puedo escribir o puedo graficar mi ángulo que se vaya siempre del eje X positivo y va a llegar a este otro rayo. Acá le vamos a llamar el ángulo beta. También es un ángulo en posición normal, parte del eje X positivo y se va hasta este rayo. Es un ángulo que en este caso se va en sentido horario. Es un ángulo negativo porque eso ya nosotros lo hemos desarrollado previamente, ¿no?
en los primeros temas del curso de trigonometría hemos visto el ángulo positivo y el ángulo negativo. Aquí tenemos el ángulo beta. Y con esto nosotros vamos a calcular sus razones trigonométricas. Las razones trigonométricas tienen que ver con la abscisa, la ordenada y el radiovector. Por decir, yo quiero calcular primero el seno de alfa. El seno de alfa viene a ser la ordenada sobre el radiovector. Hay que aprender esto, ordenada sobre el radiovector. Si lo comparamos con el triángulo rectángulo, recuerdan que el seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es la ordenada y la hipotenusa es el radiovector. Luego vemos la segunda razón trigonométrica, que es el coseno de alfa. El coseno de alfa es la abscisa sobre el radiovector. Si recordamos, en nuestro triángulo rectángulo, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Luego nos trasladamos a la tangente. La tangente de alfa, la tangente es la ordenada sobre la abscisa. Y de ahí las otras razones trigonométricas lo único que hacemos es invertir. Por ejemplo, la cotangente sería la abscisa sobre la ordenada. La secante sería el radiovector sobre la abscisa. Y la cosecante sería el radiovector sobre la ordenada. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar las razones trigonométricas del ángulo en posición normal. Nuevamente les vuelvo a repetir que el ángulo puede ir en sentido antihorario o en sentido horario. ¿Va a cambiar los signos de las razones trigonométricas? No. O sea, no porque el ángulo sea en sentido horario o en sentido antihorario, sus razones trigonométricas van a ser diferentes. No, no van a cambiar. Van a seguir de acuerdo a la ubicación donde está el lado final. Vamos a ver acá un ejemplo. Vamos a desarrollar. En esta figura tenemos el plano cartesiano, ¿bien? Y aquí tenemos el eje X, vamos a ponerle aquí el eje X, el eje Y, el ángulo en posición normal, acá debe ser el ángulo alfa. El ángulo alfa va desde el eje X positivo y llega hasta este radiovector que sería OB. Entonces, para determinar la razón trigonométrica, que en este caso es la cotangente de alfa, yo necesito calcular las coordenadas del punto B, porque el punto B es el que me va a determinar la abscisa, la ordenada, y con eso voy a calcular el radiovector. O sea, cuando ustedes tienen la abscisa y la ordenada, ustedes pueden determinar el radiovector con esta fórmula, ¿ve? Con esta fórmula pueden calcular cuál es la medida del radiovector. Entonces, me dan como dato que C tiene coordenadas menos 1,5. Menos 1,5. Es menos 1 la abscisa porque se va a la izquierda, a la parte negativa del eje X, y más 5 hacia arriba. Entonces, 5 unidades es la medida del lado del cuadrado. La figura ABCD es un cuadrado. Me faltó colocar ese dato que ABCD es un cuadrado. Entonces, si acá mide 5, este lado también va a medir 5. Hacia arriba también va a ser 5 unidades. Y esta parte del segmento BC también mide 5 unidades. Entonces, pero acá tenemos que esta medida es menos 1. Ahí es menos 1. Y acá, como está a la izquierda, sería menos 5. Entonces, vamos a determinar cuáles son las coordenadas del punto B. Menos 1 y menos 5, entonces hacia la izquierda se ha trasladado menos 6. Y hacia arriba es la segunda componente, que sería 5 unidades. Entonces ya tengo acá
que el punto B tiene coordenadas menos 6,5. ¿Qué me piden calcular? La cotangente. La cotangente, si ustedes ven, sería la abscisa sobre la ordenada. Entonces vamos a escribir aquí que la cotangente de alfa viene a ser el valor de la abscisa, que en este caso es menos 6, sobre la ordenada, que viene a ser 5. Entonces, de esta manera ya hemos calculado el valor de la cotangente mediante el ángulo en posición normal.